Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Ahora puedes disfrutar de todos los episodios de los programas de Libertópolis en un solo lugar. Sí, desde el 31 de enero tendrás todos los episodios de Libertópolis en un solo podcast. Escúchalos desde tu aplicación de podcast favorita en Android o iOS. Quiero agradecerles a quienes ya se están conectando con nosotros. Muchísimas gracias. Si usted nos va escuchando a través de su vehículo, pues respire profundo. Si va usted ahí en el tráfico complicado, respirar profundo, pues no le va a caer nada mal, al contrario, le va a caer muy bien, va a soltar ese estrés y permítame que lo acompañemos durante su trayecto. También si nos ve a través de nuestras diferentes plataformas, transmitimos por YouTube, transmitimos por Facebook y también por Twitter. Nos pueden seguir a través de nuestros canales Libertópolis y también a través de nuestra página libertopolis.com. Así que bienvenidos a todos. Hoy vamos a tener un programa por demás interesante. Vamos a estar platicando con Elizabeth Aleón, con quien vamos a estar de Mens Venilia, con quien vamos a estar platicando acerca de cuáles son esas claves mentales que siguen los grandes ejecutivos, en especial en estos momentos de crisis. Así que vamos a platicar con ella sobre este tema y a quien le doy la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, Elizabeth, por estar con nosotros y gracias por haber accedido a esta invitación, que yo sé que han estado muy ocupados en Mens Venilia. Y Elizabeth es Business Coaching, también fundadora de Mens Venilia International en Barcelona. Esto es en España. Con ella he hablado muchísimos temas y ahora pues me da mucha alegría poder nuevamente coincidir a través de este medio. ¿Qué tal, Elizabeth? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, María Dolores. Un placer aquí, ya terminando el año 2020, estar con vosotros, con Libertópolis, aquí en Guatemala. Un gran placer y gracias por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias por haber aceptado. Y uno de los temas que propusiste para hoy es hablar acerca de las claves mentales de los grandes ejecutivos. Y antes de hablar de ellas, me gustaría que definiéramos qué significa claves mentales, a qué se refieren o a qué te refieres con eso. Claro, cuando hablamos de una clave mental de un alto ejecutivo, de un líder, de acuerdo, pueden ser ambas cosas, nos referimos a una actitud, de acuerdo, a una actitud mental y a un posicionamiento, cómo yo me posiciono delante de diferentes situaciones. Nosotros trabajamos en relación al cambio. Cómo manejar el cambio es manejar circunstancias diferentes. Hay que tener una actitud, el ejecutivo tiene que tener una actitud mental para poder manejar circunstancias diferentes de resolución, ¿de acuerdo? Que tienen que ver con una rápida ejecución y con una actitud específica que sí tienen muchos de los altos ejecutivos que toman decisiones y, como pudiéramos decir, no les tiembla el pulso. Toman decisiones, se mantienen, las sostienen, ¿de acuerdo? Y las realizan. Así que para mí estas claves mentales se puede decir que es una actitud que tiene el ejecutivo delante de diferentes opciones que se le presentan y las hace y las resuelve rápidamente. Hay una actitud, hay un acto mental, hay un estado. A mí me gusta mucho la palabra estado. El estado mental y esa actitud de resolución para poder resolver o conseguir efectos positivos inmediatos. Y cuando hablabas de esa actitud que es diferente de la aptitud, sí, uno la puede entonces modelar o la puede ir generando. Esa actitud en algún momento, Elizabeth, puede llegar a ser, no digo instintiva, pero sí de una forma automática en cuanto a cuando en un momento de crisis no perder la calma o en un momento, no sé, ¿se puede convertir en un proceso automático si lo podemos modelar?
Muchos ejecutivos tienen un alto rendimiento personal y un alto entrenamiento en estas áreas. Quiere decir que muchos de ellos pueden ser que tengan esta cualidad natural o este talento natural y sea espontáneo en ellos, ¿de acuerdo? Sin embargo, la mayoría de las cosas es entrenable. Podemos entrenarnos para cuando ocurre un evento, una situación crítica, nosotros inmediatamente tengamos, como bien dices, una especie de detonador o una especie de automatismo que me coloca en esa posición y yo puedo entender que ahora es el momento de actuar con esta actitud mental y con esta actitud enfocada en solución inmediatamente. De hecho, los estudios de seguridad, cuando podemos detectar que en algunas áreas de nuestro cerebro actuamos con total firmeza y certeza y somos muy hábiles en manejar situaciones de estrés, estas personas tienen unas áreas que se les encienden, se les estimulan en su cerebro, que son áreas muy planificadoras, están viendo cómo construir y proyectar soluciones en vez de, por ejemplo, sentir miedo, duda o indecisión. Sí se pueden provocar, por decirlo de alguna manera, y sí se pueden automatizar. Evidentemente requiere un entrenamiento. ¿Y cuáles son, Elizabeth, en tu experiencia, ustedes han tenido en Men's Beneficia, cuáles son esas actitudes que la mayoría o que los líderes buscan desarrollar o generar? Porque ahí viene la segunda pregunta que surgió en este momento y es, ¿puedo generar actitudes que creo que no tengo? Sí, lo importante es definirlas. Si yo quiero generar actitudes que creo que no tengo, es porque parto de una carencia. Entonces, la pregunta es, ¿qué me falta? ¿Qué me falta, por ejemplo, ¿no? Entonces, imagínate que hay una situación de descontrol, de crisis, y yo detecto que carezco de la tranquilidad o de la ecuanimidad, ¿de acuerdo? O de la capacidad de análisis rápido. En situaciones críticas, el elemento, la rapidez mental es importante. La rapidez mental y la rapidez para actuar. Entonces, sí que es verdad que hay que tener como unos reflejos. ¿De acuerdo? El líder que toma decisiones y que es capaz de resolver situaciones críticas rápidamente tiene un entrenamiento en tener esos reflejos para la acción. ¿De acuerdo? Así que si yo quiero ser una persona rápida en la toma de decisiones, ser una persona que resuelvo y discierno rápidamente, voy a tener que hacer un entrenamiento mental, digamos, específico. Y voy a tener que hacer pruebas. Si yo no tengo definido cómo es ese proceso, voy a tener que entrenarme y voy a tener que hacer algunas pruebas. Y las pruebas, ¿sabes cuáles son las mejores, María Dolores? Las que nos pone la vida en el realismo o en la cotidianidad de nuestro trabajo, de nuestras acciones en las empresas. El ejecutivo está a prueba muchas veces diariamente. Y ahí es donde se ve su valía y si esas cualidades o esa actitud está trabajada o no. No pierde los papeles. ¿Cuál dirías entonces, Elizabeth, o cómo podría empezar alguien que quiere desarrollar estas claves mentales, estas actitudes? ¿Por dónde debería empezar? Porque cuando hablábamos de las carencias, pues también tiene esas habilidades. Entonces, ¿es que hacer un inventario o en algún momento, porque a veces pasa, y voy a usar una figura y metafórico, está la crisis, me convierto en un elefante, salgo corriendo, destruyo todo y cuando pasó la crisis, volteo y dejé un desastre atrás. Claro. ¿Qué debo hacer? Es importante lo que llamamos la autoevaluación, el autoconocimiento, para poder crear una estrategia. Antes es importante que yo conozca y sepa de mí muchos aspectos de cómo funciono, de cómo trabajo, cómo opero, ¿de acuerdo? Cuando yo soy consciente de lo que puedo mejorar, es cuando lo mejoro. Ahora, si no sé por dónde empezar, estaré seguramente muy perdido. Entonces, lo que sabemos de los líderes es que son capaces de conocerse a sí mismos, saber cuáles son sus fortalezas, en qué áreas tienen mejoras. Por ejemplo, yo soy fuerte o soy decidido, soy una persona rápida y ejecuto, ¿de acuerdo? Y tal vez a veces pueda necesitar también otras cualidades, otros aspectos que me ayuden a evaluar o a medir para que realmente tome decisiones acertadas.
entendamos que siempre va a haber un riesgo, ¿de acuerdo? Aunque el líder se anticipe, aunque el ejecutivo que domina las situaciones pueda anticiparse, no es adivino. Y aquí está la capacidad de las habilidades de adaptación a las circunstancias del cambio. Un tema que mencionaste es una mentalidad enfocada en solución. Muchas veces, cuando hay problemas, viene el malestar, es una emoción, viene la molestia, y en lugar de enfocarnos en solucionar para después ver qué pasó o cómo corregirlo, nos enfocamos en resolver o en aliviar la molestia antes de la solución. ¿Cómo nos entrenamos para estar enfocados en la solución? Hay en nuestra parte, digamos, nuestro cerebro proyectivo, nuestra área más humana, de acuerdo, tenemos esa facultad, tenemos esa virtud como seres humanos de poder visualizar y entrenarnos en visualizar en solución versus ver el problema. O sea, el ejecutivo que es resolutivo, que maneja el cambio y toma decisiones, normalmente es lo que nosotros llamamos como un speed, tiene como una dirección muy clara hacia la solución. Evalúa muy rápido, mide, analiza y busca las alternativas muy rápidamente a nivel cerebral. Todo esto lo hacemos naturalmente la mayoría de las personas. Lo que pasa es que no lo hacemos conscientemente. De acuerdo que es una forma de nosotros enfocarnos en la búsqueda de soluciones, porque también queremos eso, también hay una voluntad. Quiero y decido, elijo enfocarme en solución. Cuando yo escojo el camino directo hacia lo que funciona, a lo que soluciona y hacia lo que es bueno para mí, para todos, hay un link con un sistema mayor, con una mentalidad, digamos, de bien común o de conciencia colectiva en lograr esa solución. Y yo soy el artífice, o un elemento fundamental en esta resolución. Y voy a acompañar y voy a involucrar a todo mi equipo y a todas las personas que están a mi alrededor para el logro. Hay muchos ejemplos de casos increíbles que han hecho personas que han tomado decisiones acertadas en situaciones límite y siempre son así de rápidas. Porque realmente es como si todo mi sistema se enfoca solo en la solución y me conecto con ella. Es como que confío en la parte inconsciente de la resolución y del logro. El logro me empuja hacia allí. Hay como una especie de intuición o hay como una especie de sabiduría interna que me va a ayudar a llegar, porque confío plenamente en mi recurso. Para mí tiene mucho que ver con la autoconfianza. Tiene mucho que ver con ese factor de autoconfianza. Claro, y llegaría un momento, Elizabeth, porque dijiste, cuando estás enfocado en la solución, analizas, mides, evalúas y tomas decisiones rápidas. Llega un momento en que esto se convierte como en aprender a manejar, cuando ya manejas. Totalmente. Es muy buen ejemplo. Tú antes hablabas de una automatización, no le llamaríamos tanto automatizar, sino hacer consciente un proceso de éxito. Nosotros diríamos que podría ser como un automodelado. Automodelo. Mira, hay personas que son especialistas en situaciones de estrés, en situaciones límites, que manejan excelentemente esos momentos. Y hay otras personas que tal vez son muy buenas anticipándose, tienen la prudencia, tienen la capacidad de análisis y pueden evaluar previamente con anticipación o con antelación. Sin embargo, hay personas que son de acción y van a tener esa cualidad automatizada conscientemente y ya les sale de manera natural. Y esto es fantástico, porque son personas muy útiles y que realmente van a tomar acción, no solo para él mismo, sino para el conjunto, o para una comunidad o para un equipo. Y es importante poder contar con esas personas. A mí me encanta contar con personas de estas características en mi equipo o en mi empresa. ¿Quién no querría a alguien así, verdad? Claro, al final es ese tema también de la autoconfianza, el autoconocimiento, para poder saber qué personas son las que me complementan en este equipo. Y cuando hablabas de este tema de la actitud y las claves mentales y el estado mental, ¿qué tanto influye la forma en que me hablo o le hablo al mundo para generar estas claves mentales? Es fundamental.
Es fundamental. No voy a poder sentir confianza si antes no he, de alguna manera, estimulado esa autoconfianza. ¿De acuerdo? Hay un estímulo, hay estímulos constantes, permanentes, diarios, de mi mente consciente, de acuerdo a lo que yo puedo realmente autoprogramar, y también de los aspectos subliminales o los aspectos quizás más inconscientes en los que yo no tengo tanto control racionalmente, y sin embargo a nivel emocional también voy a cultivar ese estado de confianza en mí, sabiendo que tengo todos los recursos. Para mí es muy importante el saber el potencial humano, el tomar conciencia del potencial que tiene cada ser humano. Y hablamos de potencial, y me encanta esta palabra. ¿Por qué razón? Porque algo que es potencial, cuando decimos clientes potenciales, es algo que está latente, que aún no es. El potencial es algo que está latente en mí y que aún yo no he puesto a trabajar o aún no es. ¿De acuerdo? Entonces, imagínate que hay un caudal de potencial en cada una de las personas de este planeta, en cada ser humano, y está ahí latente para salir. Hay que trabajar ese potencial. Voy a trabajar. ¿Cuál es el potencial que está latente en mí? Para que yo lo pueda utilizar y lo pueda de alguna manera implementar, lo pueda aumentar. Para que esa potencia, como las matemáticas, tal número a tal potencia. Imagínate, tú estás en este número y lo puedes potenciar aún más. De eso se trata. Ahí, para mí, el potencial es elevadísimo en cada uno de nosotros. El único tema que nos impide poder potenciarnos o autopotenciarnos son muchas veces los propios límites que nos ponemos. Y ahí es donde cada uno se va a tener que preguntar: ¿cuál es mi potencial y cuál es el límite que me pongo para permitirme que ese potencial latente en mí aparezca? A cualquier ámbito y en cualquier nivel. Claro, y como no hay almuerzo gratis, y también Nadal tiene una frase, que la suerte te pille trabajando. Muy bueno. Hablemos, tú dijiste se puede entrenar, hay que entrenarse, hay que trabajar. Y entrenar es trabajar, es ir superando los límites. Cuando decías eso y pensaba, bueno, yo nado, estoy nadando y cada sesión es un reto. Cada sesión es ir superando esas limitaciones que uno creía que uno podía nadar tantos metros y resulta que ahora puede nadar un poco más, está uno más descansado y vas generando o vas desarrollando ese potencial que tú dices, pero hay que trabajarlo. ¿Te parece que hablemos un poco acerca de este entrenamiento, acerca de en qué consiste, cuál es ese calentamiento y cuáles son ese entrenamiento que uno debería tener, y tal vez si nos das un tip para desarrollar ese líder, ese potencial que tenemos como líderes de nuestra propia vida? Perfecto, me encanta. Muchísimas gracias por tu tiempo y gracias por tu generosidad, y esperamos coincidir próximamente también. Muchas gracias y felices fiestas a todos y no nos vemos. Un abrazo. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes, a quienes compartieron nuestra transmisión, a quienes nos dejaron sus mensajes. Muchísimas gracias. Muy buenas noches y nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Libertópolis Negocios. Ahora puedes disfrutar de todos los episodios de los programas de Libertópolis en un solo lugar. Sí, desde el 31 de enero tendrás todos los episodios de Libertópolis en un solo podcast. Escúchalos desde tu aplicación de podcast favorita en Android o iOS. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.